Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro de nuestros espacios de arte y más. Estamos aquí, como siempre, con Daniela Jauregui. que es parte de la producción de esta idea grande y tenemos de invitada a Mercedes Bautista. bienvenida a nuestro programa, a este espacio. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Miguel Gallardo y bueno, pues comencemos hablando un poquito de cultura, de arte y en este tema importante, cómo se ha ido desarrollando la cultura en Playa del Carmen. Sabemos que desde 1902, el 14 de noviembre precisamente, se crea el nombre de Playa del Carmen, testimonio del cronista de Playa del Carmen, Raimundo Tineo, y que nos cuenta cómo pues ya los que ya vivían aquí no tenían un nombre, ¿no? Se especulaba que la Virgen del Carmen, se le dieron varios nombres, pero digamos que este es el testimonio más verídico de saber que Playa del Carmen existe desde 1902, imagínense, cuando Porfirio Díaz todavía andaba persiguiendo a los mayas, se los aventaba a Sonora y se traía a los yaquis para acá y hacía una combinación. En ese proceso ya Playa del Carmen tenía como un nombre y nos vamos hasta 1994, cuando ya después de la creación del municipio en 1993 se crea el municipio de Solidaridad finalmente, después de ser de una delegación de Cozumel, y se crea Playa del Carmen. Pero ¿qué pasa en 1994? ¿Y por qué hago referencia de esto? Porque el tema de hoy tiene que ver con la colonia Colosio, una colonia donde ha pasado de todo y de todas las personas, pero ha sido parte importante del desarrollo de Playa del Carmen. 1994, pues Playa del Carmen pequeñito, crearon ese municipio y de repente se duplica la sociedad, llega muchísima gente de diferentes estados, diferentes lugares, y quién mejor que Mercedes Bautista nos pueda comentar un poquito de qué pasó en esta transición en Playa del Carmen, cómo vivió, ella ha vivido en estos lugares y cómo ha sido el movimiento, pues, cultural, social que se da desde ese momento. Bueno, pues yo llegué a la colonia Colosio cuando las calles eran de tierra. No sé si recordáis. Le decíamos la Polvocio, de hecho, La ¿no? Polvosio. Sí, sí. Sí. En ese momento llegué. Pues me gustó el barrio, me gustó la colonia. Venía desde Tasco, Guerrero, y, y me gustaba, o sea, sentía que era más México, ¿no? Que meterse, bueno, todavía no teníamos fraccionamientos, ¿verdad? Pero teníamos algo Playa Car o lugares así, ¿no? Sí, había colonias, otras colonias, donde, pues yo sentí la Colosio como propia, la verdad. Y aquí, pues, crié a mis hijos, me gustó mucho criar a mis hijos en Playa del Carmen, aunque a nivel artístico, pues soy artista visual y poeta. Siempre he dicho que me he sentido náufraga un poco acá, la verdad. Porque, pues sí, estás desconectada, ¿no? Como de los movimientos artísticos. Cuando llegué, pues buscaba galerías, buscaba algún museo, o sea, no conocía la zona y buscaba acercarme a la Casa de Cultura, proponer actividades. Llegaba con toda esa energía de vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer juntos cultura y me acercaba al municipio y tal. Pero pues no cuajó nada así en ese sentido. Y como estaba criando a mis hijos, pues quería un trabajo como artista visual, pues siempre tienes que tener tu trabajo paralelo, más o menos. En el tiempo que Entonces, puedes. sí, siempre he sido maestra de arte. Siempre me ha gustado mucho dar clases, desde los 18 años. Y entonces daba talleres en espacios, o sea, buscaba, entonces sí conocí como muchas escuelas, ahí conocí a Dani hace muchos años, ¿te acuerdas? Ella Claro. estaba en la Escuela Mayalán y hacían eventos culturales muy interesantes, me propusieron exponer ahí con Marta de Juana, era donde encontré un foquito un focazo, ¿no? De movimiento cultural porque ahí buscaba, ¿no? En otras escuelas, en espacios culturales y pues en ese momento cuando llegué a Playa no había. Creo que ahora hay más actividad cultural, ¿no? Como más personas con iniciativas, ¿no? Desde el lado, Y poco a poco desde el lado del fui arte te refieres, construyendo. ¿no? Sí, como talleres y todo esto, ¿no? Porque lo que te quería acabar contando es que al final en la colonia Colosio pues construí mi espacio creativo, el corazón de la Sí. tribu,
que es donde damos talleres y donde procuramos hacer eventos que repercutan en la comunidad, porque la colonia Colosio sigue siendo una colonia muy abandonada en ese sentido. O sea, no hay, yo digo, ay, o sea, podrían poner, no sé, un polideportivo que funcionara, deporte, arte, cultura, porque es una colonia bastante grande, la verdad. Bueno, Sí, ahora ya nos ganó Villas del Sol, sí, ya. pero, pero en su momento era de las colonias grandes, ¿no? Y las Entonces, bueno, colonias antes, icónicas también, que fueron de las primeras que se desarrollaron, pues a través de una invasión que conocimos, que conocemos todos, ¿no? Fueron de las primeras colonias de invasión, en donde realmente la gente local, pues se hizo de estas tierras, ¿no? Sabemos que fue un movimiento, pues sí, un movimiento social de los más grandes que hubo aquí en Playa del Carmen y que todavía tiene ciertos rezagos en cuestión de la regularización de las tierras y de los predios, ¿no? Con lo cual, siendo tierra de nadie, yo creo que fue bien interesante para ti llegar desde otro lugar con un proyecto cultural. Pero antes de avanzar, a mí me gustaría preguntarte, Mercedes, ¿cuál es tu formación artística? Tú llegas aquí con una formación artística y con un proyecto, me imagino principalmente un proyecto de vida, pero si nos acordamos de la Mercedes de aquellos tiempos, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo llegaste pensando en que te ibas a encontrar con este nuevo lugar? bueno, pues yo soy licenciada en Bellas Artes, estudié en la Complutense de Madrid y he estudiado también arte terapia. Y llegué a México con una beca de creación artística que otorgaba la Secretaría de Relaciones Exteriores a artistas extranjeros con trayectoria que quisieran hacer un proyecto acá. Y yo en España ya estaba investigando en el arte textil, ya tenía propuesta de trabajo en arte textil y llegué a México pues a investigar en los textiles mexicanos y bueno, cuando llegué aquí a México, pues me enamoré totalmente. O sea, era como, wow, yo en otra vida he sido mexicana y esas cosas que decimos mucho las extranjeras, ya me he dado cuenta, ¿no? Que decidimos vivir en México, ¿no? Y entonces, regresé a España después de esa beca, pero sí al final tomé la decisión de vivir aquí en México y tener aquí a mis hijos, porque me enamoré, además de México, de un mexicano. Y nada, y llegué a playa pues así como por que la vida te trae, la vida me trajo hasta acá, ¿no? O sea, no era algo que yo Planeado. que planeé. Más bien siempre cuando decidí vivir en México me imaginaba viviendo en el centro del país, ¿no? Pero en Tasco empezó mucha problemática de violencia, o sea, también la Colosio es mucho de eso, ¿no? O sea, gente que viene de otros estados huyendo de una problemática en su estado, y casi siempre relacionado con violencia, con el narcotráfico y cosas así, ¿no? Cuéntanos Entonces, cómo fue involucrarte en cuestión del arte y llevarla hacia los demás. Tú, en ujú. tu pequeño peldaño, dices, voy a abrir un espacio para este lugar que se está construyendo, aunque estaba dentro de una ciudad que ya tenía una fuerza, pues la Colosio estaba gente que vivía con sus casas de palito, ¿no? Porque llegaron en la invasión y decían, toma este terreno, 5,000 pesos, recuerdo, un terreno 200 metros al que quería. Hasta recuerdo que los mismos invasores decían, lo único que no tienen que hacer es invadir al que ya invadió, ¿no? O sea, se quedaban entre ellos mismos, pero bueno, esa parte, ¿cómo pudiste construir tú, involucrar el arte con la gente que estaba ahí, que podía ser de cualquier estado, ¿no? Mayormente eran mexicanos, creo. Ajá, pues fíjate que a mí no me tocó invadir, pero sí me sé la historia de la colonia y tengo vecinas que me han contado, ¿no? Ellas bien aguerridas, con machete en mano en la noche, teniendo que defender a alguna mujer y cosas así, ¿no? Sí tengo historias, ¿no? Y también muchas mujeres de los pueblos mayas que venían siguiendo a sus hijos o sus esposos que venían a trabajar. Hola, venían a Hola, trabajar en Mateo. hoteles. Hola, ¿cómo dijiste que te llamas? Mateo. Hola, Mateo, qué gusto saludarte. Estoy contando Sí, aquí de la colonia Colosio, que, bueno, no me tocó invadir, yo compré, pero sí me sé la historia y tiene toda esta ¿Ya? identidad, ¿no?
Empecé, fíjate que adiós, Mateo, para crear el corazón de la tribu, empecé con un proyecto que se llamaba Laboratorio de Arte Tu Cool. Yo le puse el nombre de que, como de laboratorio experimentación en arte. Y tu cool es tengo algunas amigas de acá de la colonia que hablan maya, entonces me dijeron que era como pensamiento, ¿no? Yo lo busqué en diccionario y venía la equivalencia de conciencia, entonces se trataba de arte y conciencia. Pero algunas también amigas me comentaban que era difícil pronunciar eso, ¿no? Y entonces en pandemia se cerró, o sea, antes de pandemia teníamos mucha actividad. Ah, y lo que os iba a contar es que recibimos o pedimos un apoyo a PACMIC y nos dieron el apoyo PACMIC. Y pudimos comprar mesas, hacer estas estanterías que veis aquí detrás, comprando madera, porque PACMIC te ayuda con algunas cosas, otras no. Entonces era mucho de compra de madera, pinturas, todo eso. Hicimos todo esto os estoy hablando antes de pandemia, hicimos una sala de lectura, de préstamo de libros, hubo amigos que donaron libros y teníamos la sala de lectura creada con donación de libros y yo misma que me gusta mucho leer, había bastantes libros, entonces se hizo préstamo de libros a los chicos de acá de la colonia, porque mis hijos, o sea, todo esto que os cuento es como muy orgánico, de una manera muy natural. Aquí donde son los talleres, antes era un jardín. Y de manera natural, pues mis hijos convocaban aquí a los chicos de aquí, de la colonia, ¿no? Salían a jugar y entonces se metían aquí al jardín y aquí pues leíamos cuentos, préstamo de libros, juegos, o sea, se hacían muchas actividades. Entonces el espíritu de aquí ya se fue cargando, ¿no? De esta energía de hacer comunidad, ¿no? Y entonces Laboratorio de Arte de Tucul era mucho esto, ¿no? De hagamos comunidad, hagamos tribu, relacionémonos en horizontal, creemos entre todos la cultura que nos falta, ¿no? O ya tenemos la cultura, pero cómo hacemos, cómo emulsionamos eso, ¿no? Cómo hacemos que florezcan las cosas, ¿no? Y ya en pandemia, pues ya viste que fue como pandemia fue un golpe de conciencia muy grande a la humanidad desde mi punto de vista. Yo decía, hay que salir con un cambio, ¿no? De mentalidad de esta, ¿no? Y entonces me rondaba mucho, porque la sala de lectura se llamaba El Corazón de la Tribu. Creo que se ha cortado, ¿verdad? No, No, no. no, más bien, solo a veces toro la pantalla, ¿O me Sí. pero escucháis sigue. bien? Ah, pues, ajá, que sí, pues empezó siendo la sala de lectura. Y entonces, pandemia era mucho esto de, o sea, hagamos tribu, ¿no? Me gustaba mucho eso. Entonces ahí se cambia el nombre al corazón de la tribu. Y es esta cosa de, por ejemplo, tenemos grupos de diálogo entre mujeres, círculo de mujeres, donde reflexionamos y nos pensamos juntas. Así se llama, pensarnos juntas. Entonces es mucho como en horizontal, ¿qué hacemos? O cómo hacemos talleres donde haya colaboración. No solamente doy yo talleres, sino que vienen personas, en su mayoría mujeres, a aportar sus saberes y compartir sus saberes y hacer talleres diferentes, ¿no? Y bueno, siempre con esta onda de, pues, cómo podemos hacer las cosas para hacerlas más humanas, ¿no? Para que haya mucha humanidad y para que haya mucho relación horizontal y para que haya mucho proceso creativo, ¿no? Mucho buscando eso. ¿Cómo ha sido la recepción? Bueno, ya después de contarnos toda esta historia que me parece maravillosa de cómo empezaste con este taller en una colonia pues tan precaria como es la colonia Colosio, ¿cómo fue la recepción al inicio? Yo sé que, bueno, los niños son niños en todos lados y en el momento en el que tú les pones algunas actividades culturales, artísticas, son felices. Inclusive, bueno, tengo la posibilidad de trabajar con niños también. He tenido mis experiencias también dentro de comunidades indígenas, comunidades mayas, y pues siempre la recepción ha sido maravillosa, pero de repente que los papás no son muy seguros.
los papás no están muy convencidos de que realmente es lo que quieren para sus hijos. Me recuerdo en algún momento llegué a tener alumnos donde sus papás le decían, es que tú para qué aprendes a pintar, mejor ponte a trabajar en algún oficio, ¿no? Primero la carpintería, primero pues no sé, la mecánica o el electricista, porque pintar pues no te ayuda para nada, ¿no? ¿Para qué te pones a pintar? Inclusive llegaban, me llegó a tocar, ¿no? Dentro de mis clases que llegaban, pues papás, ¿no? Más que nada en el tema, masculino, muy molestos a sacar a los niños de las clases a decirle, otra vez estás aquí, ya vente para acá, no sabes que tienes que hacer tus deberes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son de mis experiencias y claro, son de las cosas que tenemos que ir enfrentando porque obviamente las artes plásticas, las artes visuales en general, cualquier tipo de actividad artística que no tenga pues cierto resultado utilitario, ¿no? Utilitario en el sentido, ya te digo, ¿no? Que termines con un oficio de electricista, con un oficio de mecánico, etcétera, pues como para qué hacerlo, ¿no? Y mucho es el pensamiento que se tiene en los ciertos sectores de la población que están mucho más, o mucho menos en contacto con este tipo de actividades. Entonces, cuéntanos tus experiencias, ¿cómo fue? Pues fíjate que estabas hablando y me estabas recordando una actividad que hice cuando vivía en Guerrero, que era en las montañas, ¿no? En la montaña de Guerrero íbamos a dar talleres y, y sí, o sea, sacaban a los chicos, a los niños para el trabajo de la milpa, ¿no? Entonces, y los niños lloraban, ¿no? Porque pues imagínate, ¿no? O sea, lo a gusto que estaban ahí en el taller desarrollando, ¿no? Su creatividad y al encuentro con ellos mismos y tener que irse a trabajar, ¿no? Pero yo veía, o sea, entendía también, ¿no? Desde dónde estaban haciendo eso. Y aquí en la Colosio sí, lo que pasa es que la mayoría pues me conocían, entonces sí, sí es como que algún libro o libros se desaparecían, material, ¿no? Y dices, bueno, está ya, pues lo tendrá en su casa, ¿no? Y bueno, ¿qué más da? Y luego sí creo que es en general, es una sociedad en general que no valora las artes, ¿no? Plásticas. Y entonces hay que hacer esta labor, Dani, que estás comentando de no solamente con los chicos, sino con los padres, claro, que valoren. Pero en general me lo encuentro, o sea, sí lo veo como que somos una sociedad así, ¿no? Como que no valora las artes, ¿no? Creo que Es como, ni siquiera, yo con pandemia pensé, ay, vamos a salir valorando esto, ¿no? El arte nos salvó, ¿no? Pues no, creo que siguen las cosas igual, ¿no? Yo soy muy la cosa es idealista que yo. creo que el arte no solo para los niños, sino hasta los grandes, ¿no? O sea, los papás dicen, vas a Claro, estudiar arte, no, te vas a morir de hambre y ya es el típico, ¿no? sí, De qué, es qué que vas a vivir, ¿no? Y ya tienen como esa etiqueta. Y en referencia a lo que decía Daniela de los niños, yo también le da clase a muchos niños. Y sí tiene mucha razón, ¿no? Los papás a veces quieren intervenir en las decisiones de ellos, mayormente en la parte creativa, en donde ellos podrían desarrollar todos sus sentidos. No entienden que esto es más valorativo cuando son pequeños de demostrarse a ellos mismos lo que sienten, lo que encuentran, descubrirse. Y bueno, pues ellos ya tienen una etiqueta de cómo quieren que sea, ¿no? Desafortunadamente muchos papás su felicidad es que sea igual a ellos y pues destruyen su propia identidad. Pero pues sí, es un tema, digamos, más en cuanto a los niños. En ti, pues obviamente ya te conocía la gente, ya te conocían los niños. ¿Qué lograron estos niños ahora que ya los ves grandes, los ves en esta colonia? ¿Cómo has podido influir en sus vidas a partir del arte, de lo que tú conoces? No lo sé exactamente, no me he puesto, o sea, veo a los chicos que pasaron por acá y siguen en sus actividades, normal, no sé. Luego sí me ha tocado encontrarme con gente, con chicas, alumnas que me han parado, eso también me ha pasado, ¿no? O sea, digamos que en el ámbito aquí más cercano no he visto,
pero sí me ha pasado ir por la calle y que me han parado y me han dicho, wow, me acuerdo, maestra, cuando usted me dijo tal, tal, tal cosa, ¿no? Y yo no me acuerdo, ¿no? Y eso cambió mi vida. Y yo, ay, qué bonito, qué bueno que dije algo que te influenció positivamente, ¿no? Porque ya son muchos años dando clase, como te digo, desde los 18 años. Y he dado talleres desde niños muy chiquititos, desde 3 años a grandes, ¿no? Todavía vienen chavos, vienen chicos que estuvieron conmigo cuando tenían 3 añitos y siguen su proceso creativo y siguen pues cercanos al arte. En los padres también ha habido como este reconocimiento de la importancia del arte, porque la verdad que en la práctica yo me he dado cuenta de los beneficios que aporta el arte a nivel emocional. eh, es que o sea, en las artes plásticas es como la primera expresión que tenemos, ¿no? Y viene desde el corazón. Entonces, cuando tú a un niño le estás diciendo, te saliste de la línea, por ejemplo, ¿no? No le estás diciendo que se salió, le estás diciendo que tú estás mal, ¿no? Entonces, el desarrollo de la creatividad en los chicos es como muy amplio, conlleva este cuidado de no cortar la creatividad, ¿no? Sino desarrollarla, de no crear estereotipos de imagen, sino fomentar la observación, ¿no? El educar la mirada. O sea, es muy complejo una enseñanza artística y que se va haciendo de una manera fácil, ¿no? Paulatina. Y muchas veces los chicos, adultos también, expresamos en esta primera expresión plástica, es que es un contacto directo con el inconsciente. Digamos que el lenguaje del alma son los símbolos y el lenguaje del inconsciente es el símbolo también, ¿no? Y ese símbolo se manifiesta a través de las artes plásticas. Y hay cosas que no se pueden decir, no se pueden verbalizar y no pueden pasar por la razón, pero sí las puedes comunicar a través del arte. Entonces sí me ha tocado ser testigo como de epifanías, ¿no? Como de me cayó el 20. Wow, ¿no? Esto que salió aquí es por esto, en adultos, en adolescentes, en niños. Me ha tocado ver a un padre, porque siempre al final de mis talleres hacemos una exposición donde nos reunimos todos, ¿no? En comunidad. Y padres, familia, niños, todo, ¿no? Y sí me ha tocado ver un padre llorando delante de una obra de su hijo. O sea, algo le llegó, no sé qué, ¿no? Pero algo había ahí que se manifestó y no necesitas decirlo, ¿no? Entonces, es la magia de las artes plásticas, digamos, que al ser como nuestra primera expresión y lo que os decía, ¿no? Está directamente en contacto con nuestro inconsciente. Entonces, imagínate si fomentáramos una sociedad. Es que yo creo que el sistema, bueno, si ya me pongo a hablar de esto es que me apasiona, ¿eh? Porque mira, tenemos un sistema educativo tan confundido o al revés, se ha puesto así tan a propósito, porque cultura es política. Y entonces, si te ponen un sistema educativo donde es piramidal y en la parte de arriba lo que está es español y matemáticas, pero sin que haya una maduración del individuo, pues no nos sirve de nada. O sea, para mí tendría que estar, si seguimos en la estructura piramidal, que no estoy muy de acuerdo con esa estructura, pues si seguimos en eso, primero sería arte, filosofía, meditación, mira quién eres, madura, y a partir de ahí, o sea, ¿por qué hay países donde el índice de lectores es muy grande? Porque no fuerzan a los chicos a leer cuando pasan a la primaria. O sea, es una maduración. Antes se busca madurar a la persona y cuando está lista, pues ya vamos a entrar a la lectura. Para entrar a la lectoescritura hay que hacer un proceso con las artes plásticas. Niños que tienen problemas en aprendizaje, ¿qué hacen? Los regresan, los mandan con el psicólogo y el psicólogo y la psicóloga los pone a dibujar porque, o sea, no atravesaron eso. Entonces, fíjate a qué nivel para mí es importante las artes plásticas. Y por eso veo una mala intención en que tengamos un sistema educativo así y en que tengamos unas autoridades educativas y culturales que no fomenten eso, que no busquen aglutinar eso. Sí, es correcto que se haya limitado, digo, de hecho el arte para muchos es como la parte que les ha dado el ímpetu, el desarrollo creativo, profesional para crecer y los que no las han conocido son como todavía muy limitados
y son como muy estructurados, ¿no? Y creo que sí, lo mencionas, el sistema educativo no es que se haya puesto solo así, sino tiene un propósito de control, tiene un propósito de dejar limitada la capacidad, no solo creativa, sino intelectual. Yo te lo digo porque estoy haciendo una cápsula de los niños sobredotados, cómo aprenden en otros sistemas, ¿no? Cómo es la dinámica totalmente diferente. No se mide por su edad cronológica, sino por su capacidad de entender el conocimiento. Y a partir de eso, pues los niños podrían crear mucho. Pero aquí la importancia mayor es esto que mencionas, ¿no? Cómo falta en Playa del Carmen hacer entender no solo a las autoridades, sino a los padres de familia, qué tan importante es dejar a sus hijos involucrarse en las artes, cualquiera de ellas, que abren todos sus sentidos y los dejan ser tan libres, libres a expresar lo que sienten, ¿no? Obviamente ya hay escuelas que empiezan a medir las emociones, que es muy importante y que antes no lo hacían y ahora lo hacen, y es como esa oportunidad para darles una oportunidad de crecimiento interno y ellos así puedan entender su conocimiento y lo que ya después pues necesitan, ¿no? No, al principio no necesitan todo esto. ¿Qué piensas de ello? Pues fíjate que sí, o sea, el desarrollo de la creatividad lo que te da es también en paralelo un desarrollo del pensamiento crítico. Es Claro. más difícil la manipulación, ¿no? Y se necesita para todas las profesiones. Yo desde donde estoy siempre he hecho o sea, he intentado comunicar esto, ¿no? A los padres, a mis alumnos, también, o sea, cómo vas a necesitar creatividad, o sea, el desarrollo de tu creatividad no es para ser artista necesariamente, o sea, puede ser que te interese eso y lo desarrolles, pero es para un conocimiento de ti mismo y es para cualquier profesión. Cualquier profesión. Tú imagínate un médico que no tenga muy desarrollada su creatividad. Es como más así, ¿no? Un médico creativo pues va a relacionar pues el hígado con el ojo, ¿no? Como hicieron a mí, No, ¿no? y es que O es un sea, ejemplo, ¿no? claro, Muchos terminan su carrera y son muy cuadrados, ¿no? No pueden actuar por otro lado porque van a hacer solo el ABC que aprendieron y lo que debieron memorizar es lo que van a repetir, pero no tienen una creatividad más amplia. claro. O por ejemplo, para un liderazgo, ¿no? El ser creativo también, ¿no? Aquí que es tanto trabajo en hoteles, o sea, un líder, un gerente o todo creativo, ¿no? Que busque soluciones y que también como te da este desarrollo del pensamiento crítico y como también el arte hace, ¿cómo sería? Tejido social, ¿no? Que ahora se dice tanto. O sea, tú vas a ver las cosas de otra manera, pienso yo, porque soy muy idealista, pero sí pienso así y sí lo he constatado. O sea, tú vas a hacer comunidad de otra forma si el arte te atravesó. Yo pienso así. Pues se ve en ejemplo tú en un lugar que apenas estaba construyendo, que te podría llegar una víbora a las 2 de la mañana, un zorro o cualquier No, cosa, sí, ha habido víboras aquí, porque sí. estabas Ahí en la como mera Dani también está ahí en las estabas mismas. Aquí sí en la mera selva y sí. aún así creaste un lugar de cultura y es ahí donde pongo a otros artistas u otras personas que quisieran entrar en el arte y se ponen tantas trabas, dicen, no, es que no hay lugares, no hay espacios, no hay esto, ¿no? No, había, no lo sabía ahí y pudiste lograr esta transformación e involucrarte con la gente que vivía ahí y haces sociedad y haces integración y haces identidad. Cuéntanos un poco. ¿Cómo era un día en tu lugar en ese tiempo cuando llegaste en la Colosio? ¿Cómo lo veías o cómo se vivía Pues no, culturalmente? yo es que tengo muy integrada vida y arte. O sea, está así todo, ¿no? Entonces, pues muy haciendo una maternidad desde mi idea, desde mi ideología, como muy que mis hijos fueran libres, que tuvieran este pensamiento crítico, muy haciendo arte, pero también pensando mucho en esto que os digo, ¿no? Hagamos tribu, o sea, porque si soy una idealista y pienso que hay que cambiar el mundo, nada más que de joven pensaba que podía así a gran escala y ahora es como, bueno, en mi trocito, entre los Solo que me pensábamos que conocen, podíamos hacer ¿eh? solas. Dani? De jóvenes pensábamos que lo podíamos Ajá. hacer solas, ya no. Ajá, no, 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 y es tan bonito compartirse,
O sea, y pensarse en diálogo, a mí me encanta. O sea, por eso esta propuesta que tenéis de vamos a platicar, a mí me fascina, porque yo me estoy pensando con vosotros. O sea, me estoy pensando, y vosotros también estáis, no, ay, esto. O sea, como que nos pensamos en diálogo, nos pensamos haciendo comunidad, nos pensamos haciendo tribu y somos también, ¿no? Más. Y tú fíjate los problemas que tenemos de, pues de violencia, sí, sí, y se podría decir que la Colosio es una colonia vulnerable. Estamos en vulnerabilidad, porque los chavos, cuando me preguntabas antes de si había visto chavos, pues los compañeritos de mis hijos ya dejaron los estudios. Porque claro, es una problemática familiar de recursos, de lo que estamos diciendo de qué piensan los padres, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros podamos hacer, esta iniciativa que estáis teniendo vosotros me parece maravillosa, porque vamos a pensarnos y vamos a pensar qué onda con playa, ¿no? Que amamos y por eso estamos aquí, por eso yo elijo vivir en México y elijo vivir aquí. Pero sí, esto que me contabas del día a día, también yo buscaba, como artista visual, buscaba esta sensación de naufragio, de estar fuera de donde está sucediendo todo lo artístico, porque era la realidad o lo que yo sentía y vivía cuando llegué. Ahora ya no tanto, pero tenía esta cosa. Entonces era como, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué hago desde acá? Seguimos aquí platicando, muy padre. Cómo fue tu vida en este transición que hubo de playa en la Colosio, en esta invasión, y cómo tú pudiste colocarte ahí en la cultura? Y lo digo porque cómo es que hasta la fecha las instituciones no pueden generar este tipo de movimientos que tú generas. Obviamente eres una persona preparada de carrera, ¿no? Hay artistas autodidactas que intentan formarse aquí y también artistas ya preparados y no hay esas posibilidades. ¿A qué crees que se deba esta falla, no? De tanto tiempo que tú puedas haber abierto este lugar, este sentido, esta integración con la gente de ahí y todavía las autoridades sigan en ese camino, ¿no? ¿Qué falta desde tu percepción? Pues sinceramente lo que falta es interés. Así. Interés Y económico, hago un político, social. silencio detrás, porque para mí es que no hay interés en arte y cultura. Porque mira, ahora ya, o sea, cuando yo llegué, pues yo creo que éramos pocos, ¿verdad, Dani? Artistas por acá. Y teníamos estas inquietudes y como os decía, te acercas a las instituciones. Yo por ejemplo, desde acá, desde la Colosio, presenté becas para PEDA, ¿no? Porque esto que os contaba, ¿no? De que me sentía un poco alejada de donde está pasando como toda la actividad artística. Y sí me las concedieron y pude hacer proyectos con una retribución social, ¿no? Con exposiciones, talleres, investigación en el bordado de aquí de Quintana Roo, en fin, fueron proyectos para mí muy importantes y estaban asociados a la región, entre antropología y arte, ¿no? Y como tú dices, yo, individuo, o sea, una personita, ¿no? Queriendo hacer algo, lo haces, es voluntad. Yo creo que no hay voluntad política. Para mí sí está, o sea, sí me resuena mucho conmigo lo personal es político, que es una frase que se popularizó con los feminismos de los 70, ¿no? O sea, sí lo personal es político en este sentido de qué hago yo, qué hago yo, o sea, qué responsabilidad tomo con respecto a la comunidad, no solamente conmigo misma, sino qué responsabilidad yo tengo en hacer un bien común, ¿no? Y tomarlo, y tomarlo y hacerlo. Entonces, si un político que se supone que es un servidor público, o sea, no toma o sea, y está en cultura, no va a tomar esta responsabilidad, porque yo he estado reflexionando mucho o sea, porque a veces los artistas dicen, no, es que pues no hay que mezclar arte y política, no, es que yo hice esto porque, bueno, a mí la política no me interesa y entonces yo participé en tal exposición que sabemos que va a traer problemas, o, ¿sabes? Y yo a esa persona le dije, eso es un posicionamiento político. Claro, O sea, tú dices, no quiero meterme en política, es un posicionamiento político. O claro. sea, no me meto
Y entonces miro para otro lado y no me importa lo que esté pasando aquí en la comunidad. Voy a ver mi bien personal, que es estar en tal exposición que sabemos que perjudica, ¿no?, al resto, algo así. Entonces, eso es un posicionamiento político. Y los políticos de solidaridad, pues yo no los entiendo, la verdad. O sea, sí entiendo. Si yo te digo, no entiendo desde mi lado idealista, ¿no? Pero desde mi lado pragmático digo, ah, claro, por todo lo que hemos dicho antes de qué significa el arte. Y dices, es que las instituciones no tienen que apadrinar a artistas, no tienen que subvencionar a artistas. Perdóname, o sea, es que no es eso hacer política cultural. Es que tú vas a... Hay unas semillas y tú, como agricultor, vamos a poner este símil, ¿no? Esta simbología. O sea, tú las vas a cuidar, les vas a poner una tierra donde florezcan, donde germinen, o sea, vas a echar el fertilizante orgánico, nada de químicos que se necesita para que esa comunidad artística florezca. Vas a tener un espacio, un museo donde se va a poder hacer debate, eh, esto de pensarnos juntas y juntos en relación al arte, que puedas ver propuestas de exposición, porque cuando un ciudadano va a ver una exposición, hay cosas que se detonan. O Claro, sea, hay algo que sucede. Hay, wow, ¿no? O sea, rodearte de belleza o rodearte pues de no belleza, vamos a decir, ¿no? O sea, entonces está claro que aquí las instituciones sí tienen un posicionamiento político, que es no cuidar el florecimiento de la cultura que ya está. O sea, porque cultura hay, artistas hay un montón de artistas aquí haciendo su trabajo, con propuestas. Cuando yo empecé, pues no había espacios alternativos, vamos a decir que mi espacio es alternativo. Ahora ya hay muchos espacios alternativos de gente que se mueve, que le interesa, que quiere cultura y como no la hay, la propone. Pero ¿qué tal si tuviéramos un municipio que estuviera cuidando esto? Yo cuando dijeron, se está haciendo un teatro, y yo, wow, qué bien, qué... Y yo me acuerdo preguntarle al director de entonces, ¿y sala de exposiciones? Me dijo, sí, va con sala de exposiciones. ¿Cuál es la sala de exposiciones? El hall. Perdón, no es una sala de exposición, es un hall de un teatro. claro. No. Entonces, por un lado eso y por otro lado, como yo pienso que, o sea, yo veo los efectos de la política, pues porque no estoy en las cúpulas de poder, entonces no sé qué traman, ¿no? Pero los efectos son que ponen en puestos a gestionar cultura y arte a personas que no se han formado, que no saben, o sea, yo por ejemplo no tomaría, o sea, yo tengo claro ciertas cosas y tengo mi criterio, pero no tomaría un puesto de administración de cultura porque no sé, o sea, no me he formado para eso. Tendría que estudiar sobre eso, o sea, hay técnicos, hay carreras donde se estudia cómo vamos a promover la cultura. Entonces, desde mi punto de vista, no hay interés. Y me da mucha pena de verdad, os lo digo así con el corazón así saliéndome por la boca. ¿Cuáles Me da son mucha las... tristeza porque el arte nos salvaría de tantas cosas. Es que crea tejido social, es que elimina violencia. O sea, por Dios, A eso me refería, ¿a qué nos lleva ese desinterés a una sociedad tan creciente, tan grande, con más de 450.000 habitantes, una ciudad de las que crece más a nivel mundial? ¿A qué nos lleva ese desinterés en un punto que es tan importante para el desarrollo del ser humano, el arte? pues, pues es que no hay un cuidado del espíritu y el alma del lugar, para empezar. Porque, o sea, de la naturaleza, de todo yo lo veo asociado, ¿no?, al arte. Para mí la misma mentalidad que es capaz de llegar a la selva, destrozarla y hacer un fraccionamiento chiquitito donde la gente vive en casas muy pequeñas, creadoras de conflicto, ¿no? Pues es la misma mentalidad que pues no va a cuidar una espiritualidad, ¿no?, del lugar y de las personas, ¿no? Si yo al principio decía que el arte es expresión del alma, ¿no? Imagínate, o sea, no interesa, es todo material, es todo aprovechamiento del terreno, ¿cómo se diría, ¿no? Cuando sacas, cuando extraes, ¿no? Es todo extractivista, hasta para las personas, ¿no? O sea,
Aquí en la Colosio, pues yo al principio me impresionaba en la Colosio, sinceramente, ¿no? Como española viniendo, y eso que había estado en Guerrero en poblaciones difíciles, vulnerables también, ¿no? Pero sí me impresionaba. Luego, conociendo a la gente, pues son trabajadores de hoteles que están sobreexplotados, o sea, los horarios son criminales y entonces, pues ese extractivismo de los cuerpos también, ¿no? Los cuerpos de la gente. Entonces, no hay interés por cuidar el alma. Entonces, las repercusiones, ¿cuáles van a ser? Pues que cada vez tendremos más violencia, se rompe el tejido social, no hay identidad, porque identidad y cultura están también muy relacionados. Es que es un entramado, la verdad, bastante complejo. Y si tú no lo cuidas, y para eso tenemos a las autoridades, porque yo como individua desde acá puedo hacer lo que corresponda, Dani desde su lugar, Miguel, tú que estás haciendo también, ¿no? O sea, los tres estamos haciendo como tomando esta responsabilidad de qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, no creo que las autoridades sean ilusas y se estén despistando. Simplemente, pues no quieren hacer y pues no sabemos por qué, no sé. Yo puedo intuir por qué y es todo lo que os he dicho. ¿Crees que faltan propuestas? Creo que falta una buena gestión, ¿no? Y que haya gente en los puestos donde se puede emulsionar cultura y arte de aquí del municipio, gente preparada y gente que quiera playa, que quiera a playa. Yo creo que si amas el lugar, amas su gente, buscarías alternativas buenas, ¿no? Para que la gente pudiera ir, pudieran desarrollar, pudieran, no sé, crecer como personas, ¿no? Y que tú como autoridad fueras un aglutinante de eso, ¿no? Ofreciendo espacios, ¿no? Porque ya la gente trae su cultura y trae su arte y trae sus cosas. O sea, simplemente lo que tienes que hacer es lo que yo os decía, ¿no? Voy a poner un terreno fértil donde estas semillitas florezcan. O sea, Claro. pienso, no sé. Yo creo que lo que hace falta, ya van varias entrevistas que estamos tocando este tema, pues como bien lo dices, falta interés, pero falta también por parte de las autoridades entender el significado de lo que es cultura, ¿no? Porque desgraciadamente lo que se ve dentro de las actividades culturales organizadas por la administración pública, pues es Show público. entretenimiento, no es cultura, ¿no? Entonces, como lo decía en la última entrevista, no tiene un alcance a largo plazo. Y yo creo que ese también es el problema, pues dentro de de los institutos, que no se generan políticas culturales que tengan impacto a largo plazo y que no solamente terminen con una gestión, con una administración. Se tiene que de alguna manera dar continuidad a las propuestas, entender que no es solamente 2 años, 3 años que yo voy a estar a la cabeza de un instituto y vamos a hacer la mayor cantidad de eventos que se pueda para demostrar que estamos haciendo cultura. No. No es Claro. eso, porque hay espacios como el tuyo, hay espacios en el ejido, hay espacios en, como bien lo dices, ¿no? Muchos espacios alternativos que están generando este tipo de propuestas, pero pues no hay apoyos, no hay apoyos. Qué fácil sería, digo, o sea, en ese, poniendo un supuesto. Qué fácil sería hacer un colectivo, amalgamar todos esos proyectos que ya existen, apoyarlos, promoverlos, difundirlos, y la gente ya está haciendo sus cosas porque tiene la convicción de hacerlo, pero apóyalos en vez de ponértelos en contra porque no tienes la visión de cómo pues no sé, de cómo demostrar que tú como cabeza estás haciendo algo, ¿no? Yo creo que es regresar otra vez al tema de los egos, regresar al tema de el yo, lo que he hecho, lo que no he hecho,
lo que quisiera que se hiciera y olvidarnos justamente del hacer comunidad. Y el problema que hay en Playa del Carmen es ese, es el yoísmo y quedarnos en ese ego de demostrar lo que hemos hecho, ¿sí? Sin ver que hay un montón de semillas desperdigadas por todo el terreno fértil, porque Playa del Carmen es un terreno fértil, todos lo sabemos. Yo creo que quienes hemos llegado a este lugar lo hemos amado porque gracias a este lugar, después de años y años y años, pues somos lo que somos, ¿no? Muchos artistas, muchos promotores culturales, muchas personas que han aquí establecido su casa, su vida, su familia, su identidad, ¿no? Entonces no nos vamos a ir de Pues aquí. totalmente de acuerdo. Estamos aquí, estamos generando propuestas. Lo único que necesitamos es, pues sí, a lo mejor y va, que no lo necesitamos porque seguimos trabajando de la misma manera. Ya, A sí, veces quizás lo solo que que den nos... chance. O Pero Sí, sea, exactamente, que te abran la puerta para generar más impacto, ¿no? Y como lo decía antes, la manera de impactar ahorita es a través del colectivo. Es la única manera en la que se va a poder impactar, justamente porque estamos hablando de una ciudad de más de 350 400,000 habitantes. No podemos mm, seguir en nuestro pequeño círculo de poder intentando impactar en nuestro pequeño círculo social, ¿no? Esto ya es una necesidad. El apoyo a la cultura, el desarrollo cultural, el desarrollo de las artes en Playa del Carmen ya se volvió una necesidad. Ya no es una de los temas secundarios que deberían de tomar los políticos dentro de las administraciones en turno. Ya no es el arte y recreación. No. Playa del Carmen realmente necesita una inyección fuerte de ingresos y de conciencia. De ingresos, obviamente, porque como bien decía una amiga, ¿no? Los artistas también tenemos la mala costumbre de comer 2 o a veces hasta 3 veces al día, ¿no? Es cualquier ya. otro sector de la población. ¿Por qué siempre se está pidiendo a los artistas hacer actividades gratuitas? Me parece excelente que las actividades sean gratuitas para el público, pero digo, un instituto de cultura no puede pedirle eso a un artista. Es quitarle la dignidad a la labor del promotor o del artista o del maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre los recursos más cortos, ¿no? Se recortó el presupuesto, ¿dónde? En cultura. ¿Por qué? Pues Porque por no eso que hay y estamos sí tiene, diciendo. y sí tiene mucho que ver eso que son a veces, como lo mencionas al principio, poderes de facto que no tienen el conocimiento, no tienen la capacidad como para entender ni siquiera el sentido de arraigo al lugar para protegerlo, y pues siguen órdenes, ¿no? Y a veces los que pueden saber y que quieren actuar, pues también les amarran las manos, ¿no? Porque dicen, "Pues esto no lo vas a poder hacer", entonces rompen esa relación que es tan importante con los artistas y que debería ser, y bueno, pues ojalá se dé en un tiempo cercano porque pasan los años y volvemos a repetir las mismas escenas. ¿Qué hay con los padres? Y lo menciono porque a veces los padres no entienden qué es en sí el arte y la cultura, ¿no? O sea, lo confunden también con estos shows, ¿no? Dicen, van a poner ahí un concierto y ahí van todos y a divertirse un día y no dejaron nada, ni para los hijos, ni para su preparación, ni para ellos mismos. ¿Qué necesitan los padres para involucrarse en una sociedad creciente donde tienen hijos, donde se la pasan trabajando todo el día y los dejan ahí en su casa guardados sin darles esa protección, esa educación o una formación cultural, artística para ellos? ¿Qué necesitan los padres para también involucrarse en el arte y la cultura para que ellos puedan también saber y valorarlo, ¿no? Muchos van al teatro y dicen, bueno, pues van a hacer ahí una misa. Entonces dicen, ah, pues está padre, ¿no? Porque no tienen ni idea de qué es un teatro, ¿no? Ni qué se hace en un teatro. Entonces, necesitan también ser guiados o alguien les tiene que decir, mayormente las instituciones, de qué significa el arte, ¿no? Para ellos y para el desarrollo de la misma sociedad. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo.
Sí. Pero y me quedé mucho pensando, reflexionando con lo que dice Dani de apuesta a largo plazo, ¿no? Es que está tan relacionado el arte con también esta pedagogía de la que tú hablas, Miguel, ¿no? De enseñar que la importancia, ¿no? De ese desarrollo cultural y artístico a nivel social. Y, y sí, que no, pues no prestan atención, o sea, no. Es lo que yo os decía, yo la sensación que tengo es esta, ¿no? De falta de interés, o sea, si les preocupara, pero como están con proyectos, como dice Dani, a corto plazo de, ¿no? La apariencia, la cáscara, y no vamos a lo profundo, ¿no? Aquí hay una sociedad, hay una comunidad que necesita de actividades artísticas de calidad, que vayan creando conciencia, que vayan despertando, ¿no? La conciencia, que vaya desarrollando, eh, pues te vaya desarrollando como persona, no sé, es que influyen muchas cosas. Para mí creatividad y libertad es lo mismo. O sea, no hay creatividad si no hay libertad. No hay libertad sin creatividad. Entonces yo siempre me voy a esta cosa de, claro, o sea, no quieren, o sea, no quieren individuos y individuas libres, ¿no? Y por eso no se hace. Y también porque están mucho en esta superficialidad, como decía Dani, de, bueno, vamos a hacer este entretenimiento y, y no vamos a dar algo de calidad, ¿no? Y no sé, podía ser, yo creo que sí debe haber recursos, pero los destinan a otras cosas, no sé. Porque Playa así podría tener fácil un museo. Y con todo lo que se ha gestionado y con todo lo que, y Dani sabe, ¿no? Yo me ha contado cómo ha sido el proceso, o sea, eso ya era para que estuviera. Si no está es porque no hay un interés, o sea, no les preocupa, ¿no? O quizá les Y, preocupa y no quieren, ¿no? Quizá les ah, preocupa en que despierten, dicen, no, o sea, claro, no, tranquilito, como ¿no? tranquilitos, Y los haciendo queremos como tranquilitos. teorías de las Que estos conspiración, artistas ¿no? les das un poquito de cancha y ya se alborotan, ¿no? Te hacen una revolución. Yo cuando, me estoy acordando ahora, cuando iba a estos talleres que os decía en la Sierra de Guerrero, me decían algunos, aguas, ¿no? Porque ten cuidado, ¿no? Porque taller de arte van a pensar que vas a armar una revolución, ¿no? Claro, por supuesto. Es lo primero que se... Vamos a armar una revolución aquí, pero el problema es que no saben que si no lo hacemos, sí vamos a armar una revolución. De hecho, estamos haciendo una revolución cultural, ¿verdad, Daniela? Pues, Revolución, involucrar a la sociedad culturalmente, artísticamente, para pues sí. revolucionar y revolucionarnos como individuos antes que todo lo demás, poder ser feliz, libres en sentido y sentirnos, pues, poder crear, ¿no? Y que la gente sepa de dónde vive, disfrutar por lo menos del lugar tan maravilloso que es Playa del Carmen y que no tenga esa oportunidad, que venga a vivir solo a trabajar, a solo encuadrar, solo a cumplir órdenes, pues ¿para qué vienes, no? Vienes a un lugar maravilloso a donde nunca vas a ir y vas a comprarte una casa donde ni árboles tienes y no tienes ni cómo estar en ese lugar, cómo vas a conocer, cómo vas a saber de su pasado, de la gente que vive si no te involucras, ¿no? Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por este espacio, por esta plática más que entrevista. Esperamos tener más como esta. Si no, vamos a ir ahí contigo a Claro que platicar más sí. tiempo. Aquí Y las puertas del corazón de la tribu están abiertas Antes de para... muchísimo, terminar, yo quiero hacer un pequeño comercial, claro, adelante. porque justamente ahorita, pues la maestra Mercedes tiene una exposición maravillosa en el Museo de Arte de Gracias. Cozumel. La De verdad es Cozumel, sí. exposición excelente, es una retrospectiva de todo lo que ha hecho en cuestión de bordado, textil, investigación con otras mujeres dentro del taller de arte Ticul y ahora El Corazón de la Tribu. Con lo cual es una exposición que no se pueden perder, la verdad yo ya la vi y de las mejores exposiciones que he visto dentro de toda la región. O sea, muy profesional, muy linda y bueno, va a estar ahí hasta cuándo. Hasta el 10 de marzo. Muchas gracias, Dani, por tus Gracias. palabras. De Gracias. verdad, me No, conmueven vayan, viniendo vayamos, desde... ahí nos vemos. Claro, Aprovechar este Seguro. cordialmente. tipo de muestras que la verdad muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver cosas tan bellas.
De Muchas Y primer, gracias, aprovechen Dani. de primer del mundo, arte local, de de las los artistas artistas. locales, exactamente. Pues Así sí, Pues todo eso salió del espíritu de este lugar. Imagínate si no estoy agradecida yo con Playa. así. gracias. Pues Gracias. muchísimas gracias. Estamos en Arte y Más aquí en Playa del Carmen. Y bueno, nos vemos la próxima semana, ¿verdad, Dani? Exactamente. Los dejamos, esperemos que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Daniela Jauregui Yo, Miguel Gallardo. Y yo, Y Mercedes Bautista. Muchas gracias. gracias. Cuídense. hasta luego. Gracias.